Hola, buenas tardes. Mi nombre es Duan Camilo Corso Peña, estudiante de Contaduría Pública y estoy cursando la asignatura de Constitución Administrativa. Soy vocero defensor de la Constitución. Hoy me encuentro aquí para hablarles sobre una situación muy grave que está ocurriendo en nuestra nación: el despojo de tierras en la región de la Macarena Meta. Y como este problema está directamente vinculado a nuestra Constitución y al sistema integral de justicia, reparación y no repetición, este es un caso que refleja la injusticia sufrida por miles de víctimas en Colombia. Este sistema busca garantizar justicia para las personas que sufrieron de despojos y otras violencias de derechos humanos, con un compromiso claro de no repetición. Este tema lo debemos abordar con urgencia y compromiso para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. De igual forma, lo sucedió en la Macarena Meta, una región de campesinos, la cual ha sido gravemente afectada por el conflicto armado interno en Colombia. En esta zona, miles de personas y comunidades indígenas fueron despojadas de sus tierras, especialmente durante los años más intensos de conflicto, cuando actores armados ilegales y grupos paramilitares, en algunos casos con la complicidad de sectores económicos, se apoderaron de vastas áreas de tierra. Estos despojos no solo implicaron la pérdida material de tierras, sino también la destrucción de vidas y la ruptura de comunidades enteras con desplazamientos forzados, violencia y vulneración de derechos humanos fundamentales. Se calcula que más de 4 millones de hectáreas de tierra fueron despojadas durante el conflicto armado, afectando a cientos de miles de personas. La Macarena es uno de los ejemplos más dolorosos de cómo el conflicto armado afectó la vida de los más vulnerables. La historia se despojó de tierras se entrelaza con la tragedia del desplazamiento forzado y la desaparición de la vida rural. Este despojo de tierras no solo es una violación a los derechos humanos, sino también una flagrante violación a nuestra Constitución. La Constitución de 1991 establece en su artículo 58 que la propiedad es inviolable, lo que significa que nadie puede ser privado de su propiedad sin el debido proceso. Además, en el artículo 13 se reconoce la igualdad ante la ley, lo cual implica que las víctimas del despojo deben ser reparadas de manera integral y eficaz. El despojo de tierras en la Macarena viola este principio constitucional, pues además de haber sido realizado de manera violenta y sin el consentimiento de las víctimas, se les niega a las personas el derecho de vivir en condiciones de igualdad y dignidad. Este acto también vulnera el derecho de las víctimas a la justicia, que debe ser garantizado por el Estado. De igual forma, para hacer frente a estos crímenes y garantizar que no se repitan, el Estado colombiano creó el Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición, como parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Este sistema tiene tres pilares fundamentales: la justicia, la reparación y la no repetición. El objetivo es garantizar que las víctimas del conflicto armado reciban reparación integral, que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia y que se tomen medidas concretas para que los mismos hechos no vuelvan a ocurrir. En el caso de la Macarena, el despojo de tierras debe ser abordado bajo este sistema. Las víctimas del despojo de tierras tienen derecho a la restitución de sus propiedades, lo cual es una medida clave dentro del proceso de reparación. Esto no solo es un derecho establecido por la Constitución, sino también una obligación del Estado de acuerdo con el Acuerdo de Paz, la Ley Víctimas y Restitución de Tierras. A pesar de que el Sistema Integral de Justicia, Reparación y No Repetición está claramente establecido, su implementación enfrenta serios obstáculos. En la Macarena, aunque se han realizado algunos avances en la restitución de tierras, muchas víctimas siguen esperando que se les devuelvan sus propiedades. El proceso ha sido lento debido a la falta de recursos, a la
burocracia en las instituciones encargadas de llevar a cabo la restitución y a las amenazas que siguen enfrentando las víctimas, líderes sociales y defensores de derechos humanos que buscan recuperar la tierra. Además, las víctimas enfrentan la resistencia de algunos sectores económicos que se benefician de la apropiación ilegal de estas tierras, lo que hace aún más difícil la implementación de las políticas de reparación y restitución. Es esencial que como sociedad nos unamos para garantizar que el sistema integral de justicia, reparación y no repetición cumpla su objetivo de reparar a las víctimas y restituirles sus tierras. Esto no es solo una responsabilidad del Estado, sino también de nuestras comunidades afectadas en la Macarena, como en otras regiones del país. Necesitan el respaldo de todos nosotros para que sus voces sean escuchadas y sus derechos sean restaurados. Debemos exigir que el proceso de restitución de tierras se acelere, que los responsables sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban la reparación integral que les corresponde. Este es un compromiso con la verdad, con la justicia y con el futuro de nuestra democracia. La Constitución colombiana establece claramente los derechos de las víctimas y el compromiso del Estado con la justicia, la reparación y la no repetición. En el caso de la Macarena, es solo un ejemplo de muchos, pero cada uno de estos casos refleja la urgencia de cumplir con nuestra Constitución y con las promesas hechas en el acuerdo de paz. No podemos permitir que las injusticias del pasado continúen. Exigimos justicia, apoyemos la restitución de tierras y trabajemos juntos para que nunca más se repitan estos crímenes. Los invito a informarse más sobre este tema, a sumarse a las iniciativas de apoyo a las víctimas y a exigir desde todos los rincones del país que se haga justicia. La lucha por la reparación y por la no repetición es una lucha que nos concierne a todos. Defendamos la Constitución y los derechos de las víctimas. Muchísimas gracias.